Seguramente todos hemos escuchado la palabra epilepsia, pero ¿cuánto sabemos en realidad sobre ella? Bienvenidos a Código Púrpura, un podcast presentado por la Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo, con Francesco Gazzella. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida una vez más a Código Púrpura, que por supuesto quienes nos ven lo saben, pero quienes no solamente nos escuchan, quiero que sepan que estamos justamente iluminados con este color maravilloso que apunta a donde queremos hacer foco, a esta enfermedad, la epilepsia en particular, pero en todas sus dimensiones. Lo podemos ver desde un punto de vista histórico, por supuesto, un punto de vista también social, y también derribando mitos, entendiendo más bien de qué se trata más allá de lo que siempre hemos escuchado o visto quizá en alguna película o leído en algún libro. Y por lo mismo nos acompaña Catherine Moreno. Ella es enfermera con 10 años de experiencia en este tema, que ha estado por supuesto capacitando a chilenos y a otras personas a lo largo del continente, y que eres parte también por supuesto de la Liga Chilena contra la Epilepsia, quien presenta este espacio. Así que Catherine, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Francesco. Catherine, bueno, son 10 años, lo comentábamos justamente antes de comenzar esta conversación, y yo me imagino que en esos 10 años tú te has dado cuenta mejor que nadie que muchas personas, incluso hasta donde entiendo, corrígeme tú, que saben del tema, tienen ciertas dudas de cómo o explicarlo, o que incluso ciertas diferencias, porque los años pasan y vamos aprendiendo más, ciertas diferencias desde el punto de vista del conocimiento van generando también otro tipo de dudas. Entonces quiero saber, ¿cómo tú conversarías este tema desde un principio con alguien o que no sabe o que está muy interesado en saber más? La verdad es que la epilepsia, como cuando aparece el tema, la enfermedad, ya sea en la familia o la escuchamos, como que uno siempre rememora algo que tú sabías. Y si yo te dijera así como, ¿qué sabía yo de la epilepsia antes de trabajar en la liga, en realidad? Era como algo en la boca, que la lengua pasaba algo en las personas. Claro, después entré a trabajar a la liga sin saber mucho qué era epilepsia. Empecé a hacer esto de las educaciones y claro, tú te das cuenta que las creencias se mantienen a pesar del conocimiento. Mira eso. Porque en epilepsia hay muchos avances. Qué duros que somos. Sí, hay muchos avances científicos, hay mucho de explicar por qué pasa esto, por qué le pasa esto a esta persona, que son las crisis, las convulsiones, pero todavía uno prefiere creer en los mitos. ¿Cuál es el principal mito en este...? El tema de la lengua. Pero que la lengua... ¿Mito desde qué punto de vista? ¿Desde que uno tiene que actuar frente a algo como la lengua o de que algo pasa simplemente? Claro, yo creo que el mayor mito es que una persona que tiene una convulsión, una crisis, se va a cortar la lengua, se la va a tragar, y la mayor preocupación que tengo yo frente a ese escenario es cómo hago algo con la lengua cuando la persona tiene la crisis. ¿Y qué hay que hacer? Nada. Es un mito esto. Es imposible anatómicamente que la lengua se corte, se trague o se vaya para atrás. ¿De dónde viene algo así? Viene porque, claro, en la convulsión, en la crisis, esta que cae al suelo a la persona, se le sacude el cuerpo, le sale espuma por la boca, que también es otro mito, efectivamente uno observa que tiene dificultad para respirar. Yo lo puedo ver, lo puedo escuchar, que le cuesta respirar. ¿Cómo explicamos eso? Forma más sencilla, pensar que la lengua está ahí obstruyendo, se la va a tragar. ¿Por qué ocurre eso en la realidad? Porque toda la musculatura durante esa crisis, todos los músculos del cuerpo se aprietan y eso impide que el aire ingrese a los pulmones para ventilar de forma efectiva. Me llama la atención lo que tú comentas porque, claro, y por eso yo elegí ciertas palabras para hacer la introducción, de que efectivamente, a mí me ha tocado verlo a metros míos. Una vez una persona me pidió ayuda, otra vez me dijo, aléjate. Probablemente tenía más controlada la situación. Yo era muy joven y la verdad es que actué poco y mal, te diría yo. Pero me sirvió de experiencia para entender mucho más de qué se trata, porque, insisto, uno lo ha visto en la tele, en alguna película. Rodeado de mitos. Claro, y ahí el tema de la lengua, como dices tú, o de la espuma, pucha, te hace una escena probablemente mucho más interesante. Entonces, eso no es real bajo ninguna circunstancia. No, que la lengua se corte, se trague o se vaya para atrás, no es la lengua la que provoca la dificultad en ese momento. Lo que provoca la dificultad es que piensen en todos los músculos del cuerpo, los grandes, los pequeños, todo. Está apretado y eso hace que para ventilar uno tiene que abrir los pulmones y cerrarlos. Si todo está apretado, eso no ocurre. Y por eso escuchamos esa dificultad. El tema de la espuma. Claro. Le sale espuma y eso también se asocia un poco a lo sobrenatural. ¿A quién le sale espuma por la boca? Y es claro, porque como todo está apretado, la saliva se acumula en la boca durante la crisis, no se traga nada durante el evento y eso se bate
Al haber sacudidas del cuerpo se bate y se ve como si fuera espuma. Es interesante entenderlo desde esta perspectiva contigo, Catherine. Ahora, incluso te diría yo, mira, simplemente conversando, está tan de moda también por las redes sociales el tema de los animalitos, que también los animalitos también convulsionan. También. Y en eso también me imagino yo se generan ciertos mitos, porque está el video del animalito que el gatito se pone encima para ayudarlo. ¿Qué otra cosa crees tú que a raíz de mala y poca información sentimos que tenemos que actuar o no actuar cuando simplemente eso es un mito? ¿Qué otra cosa? El tomar, por ejemplo. El tomarlo, por ejemplo, ya, porque la gente cree que si yo lo tomo le hago cariños, la crisis se pasa. En realidad las crisis son súper cortas, duran 2 minutos, menos de 2 minutos. Pero claro, yo estoy ahí, estoy viendo, estoy nervioso, mi percepción del tiempo es eterno. Y claro, yo lo toco y efectivamente en ese correr de que yo me acerqué, le hice algún cariño, pasaron 2 minutos, la crisis se dio. Sola. Pero una cosa un poco más técnica, si yo toco a la persona y se le pasa la crisis, probablemente no sea epilepsia. Porque también hay muchas cosas que parecen epilepsia y no son. Entonces, claro, cuando yo entré a trabajar a la liga, y digo a la liga porque yo antes llevaba 10 años más trabajando en un hospital, y claro, a uno le enseñan como paro cardíaco, pero la persona ahí no se mueve, no le sale espuma por la boca. Entonces, claro, yo enfermera, en hospital, súper bien en ese tema, pero en las crisis no. Y yo creo que en nuestro propio personal de salud, nosotros médico, enfermera, también caemos un poco en eso, la desesperación. Sí, por eso yo te querer hacer algo, sí, ese es el tema, querer hacer algo. Es que, y a veces no hay que hacer nada, solo hay que esperar que el evento pase. Estas crisis, Catherine, tienen una... De nuevo, no quiero volver al tema telepelícula, pero se ve como un acto muy fuerte, que evidentemente en el entorno puede generar distintas emociones y, de nuevo, asustan quizás para muchas personas, niños. Entonces, como hablamos poco del tema, de nuevo, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo cuando tú haces capacitaciones incluso con personas que son cercanas al mundo de la salud, cómo se conversa ese tema también, de bajar un poquito la tensión? O sea, yo creo que uno tiene que hacerse cargo de que le da susto. Siempre te va a dar susto porque es un evento inesperado que nadie quiere que ocurra. Pero una cosa que siempre funciona es que, ahora, no todas las crisis de epilepsia son convulsiones, primero. ¿Ya? Entonces la convulsión es la menos frecuente, pero la que más involucra, la que más nos llama la atención, etc. Y siempre es una ventaja saber que la persona tiene epilepsia. Porque yo le puedo preguntar cómo es su crisis y me preparo para lo que le va a pasar. Versus que esto nos puede pillar de sorpresa en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces hay también como el mito, las personas con epilepsia necesitan restricciones, tienen que ser tratadas diferente. En realidad no. Es una ventaja siempre saber que alguien tiene epilepsia. Porque yo ya voy a saber lo que le pasa por último. Versus otro que no tengo idea. Interesante. A ver, entrando en cuestiones que yo creo que todos nos preguntamos cuando no sabemos. Diferencias con un niño. ¿Hay mitos ahí también? ¿Hay cuestiones ocultas? ¿Reaccionamos de otra forma solamente porque sean niños? Me imagino que frente a cualquier cosa. ¿Cómo se resuelve ese tema? O sea, con los niños, las epilepsias en la infancia tienen además muchos más mitos asociados. Porque si el niño tiene epilepsia, tiene dificultad cognitiva o ya no rinde lo mismo. Y hay varios estudios que han demostrado eso. Los profesores como que al saber que el niño tiene epilepsia, bajan su expectativa respecto a su rendimiento. Y eso genera que el niño no rinda lo que debe rendir. ¿De dónde viene este mito? Porque claro, el cerebro es el que está afectado finalmente en la epilepsia y en las otras. Entonces, algo le tiene que pasar al cerebro. Algo tiene que producir esto. Pero, para que se queden tranquilos también, el cerebro tiene mecanismos para protegerse. Una crisis no provoca daño en el cerebro. Por lo tanto, que yo tenga epilepsia no significa que tenga discapacidad cognitiva, que tenga más problemas. Que los niños tienen problemas de conducta. Los niños con epilepsia se portan más mal que el resto. Pero en realidad, eso muchas veces no es por la epilepsia. Es porque, claro, yo tengo a mi hijo con epilepsia, tengo mucho miedo, lo sobreprotejo, no le pongo límite, y eso genera una conducta en este niño. No pueden hacer educación física. O, caso extremo, la semana pasada, por ejemplo, fuimos a un colegio en que tenían a la niña sentada todo el día. No la dejaban salir a jugar ni moverse porque si tenía una crisis se podía caer y eso podía ser muy grave. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace con el resto de los niños que no tienen epilepsia y se caen?
Y se caen todo el Y rato. se caen todo el rato. O sea, No, es más absolutamente. frecuente, es más probable que el niño que no tenga epilepsia se caiga a que... Ahora, igual, dentro de... No sé cuál es la amplitud de lo que pueda generar o no una crisis, pero por ejemplo, escuchaba una colega tuya de otro país que planteaba una experiencia personal, porque ella había tenido ciertas manifestaciones de distinto grado. Quiero decir, no sé cuál era el tipo de convulsión, yo entiendo que puede ser una cuestión solamente facial, un brazo, el cuerpo, no sé cuál, pero sí que la dejaba muy cansada. Entonces, que en la época, ponle tú, en la universidad, cuando le tocaba a un profe que al explicarle que hace poco había vivido esto y que estaba cansada, si el profe no entendía, tiene que haz la prueba igual, esto es una excusa. Y estaban otros que sí se dan el tiempo de entender un poco más de que está más cansada nomás, porque es un acto, corrígeme tú, de estrés importante para el cuerpo, pero de nuevo, no es como bien tú dices que te haga perder tu capacidad, pero por un rato puede ser como hacer deporte, si es lo mismo. Claro. Entonces, eso también de una cuestión puramente física pasa a ser un mito también. Claro, sí. Ahí en realidad es como bien delgada la línea, diría yo. Porque claro, efectivamente en la crisis convulsiva, en la que se involucra todo el cuerpo, se ha descrito después tú necesitas dormir para recuperarte. Ya este cerebro tuvo una tremenda descarga eléctrica, se recuperó un tiempo, pero después toda la musculatura se te apretó, se sacudió, eso te genera un desgaste. Además, mucha gente refiere como dolor muscular después de eso, y efectivamente se necesita dormir. Pero así como técnicamente es la única crisis que necesitarías dormir después del evento. Crisis corta, ausencias, por ejemplo, que también son bien frecuentes en los niños, se quedan pegados segundos y vuelven a retomar su actividad. Esas crisis no generan este desgaste. Pero yo digo, también es bien delgado, porque yo no podría decir así que como absolutamente a una persona que me dice que tiene crisis por estrés, que no es verdad. Y ahí también no olvidarse que esta persona con epilepsia, este niño con epilepsia, además es persona. Porque si a mí me roban el auto, me da una crisis de pánico, me va a dar la crisis de pánico tenga o no tenga epilepsia. No porque tenga epilepsia tengo una percepción diferente, todos somos diferentes. Entonces ahí también uno entra como a jugar en esto, hoy día también lo hablamos, las restricciones. Las restricciones las tienes por tener epilepsia, porque el otro tiene miedo de que te pase algo, o porque yo como mamá le pongo restricciones por mi miedo. ¿Cómo hablamos de este tema? ¿Cómo lo comunicamos? ¿Qué lenguaje tenemos que ocupar? ¿Cómo lo hacemos más inclusivo, si se quiere? ¿Por qué no? Si poco y nada hablamos, menos sabemos cómo hablarlo. Sí, nosotros en la Liga, por ejemplo, y a raíz de los estudios, se han hecho varios estudios en varios países respecto al lenguaje. Por ejemplo, epiléptico. En realidad preferimos no usarlo porque si yo tengo epilepsia, la epilepsia no determina quién soy. Entonces yo no podría presentarme como Catherine epiléptica. Porque puedo tener epilepsia, puedo tener hipertensión, no me determina. Soy Catherine que tiene una epilepsia. No hablamos, por ejemplo, de padecen o sufren. Sabemos, o sea, eso ya se ha comprobado científicamente, que la persona que tiene una crisis no le duele nada. Cuando se pierde la conciencia en la crisis, el dolor tampoco aparece. En realidad, yo siempre digo cuando hago las charlas, yo sufro. Porque yo tengo miedo. Yo me asusto mucho. Entonces el sufrimiento es mío, no tengo que atribuírselo a la persona. No padecen, porque en realidad hablar de padecer es como ponerlo abajo, ponerlo menos que yo. Como una carga, ¿no? Hay una, claro, y como pobrecito, padece. Casi que te encorvas al escuchar eso. Claro, entonces puede padecer, puede no padecer, pero son experiencias personales. Pero no porque yo le atribuyo una carga. Entonces, de esos pequeños cambios en el lenguaje, no hablamos de ataques, por ejemplo. Porque cuando ya me dijo, tuvo un ataque, imagino lo peor. Y en realidad las crisis aparecen en personas con epilepsia, son eventos cortos, más frecuentes, menos frecuentes, depende del control de su enfermedad. Pero, y es algo que se puede manejar en la casa el 99% de las veces, que después descansan, retoman sus actividades. La herencia, por ejemplo. Desde el punto de vista genético, no tengo idea. ¿Genera mitos también? ¿Quién tiene va a tener el que viene? Sí, pues genera harto mito en las mujeres con epilepsia. No pueden embarazarse, no deberían embarazarse. De hecho, en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, nos tocó en un curso que hicimos,
que el médico decía, no, es que a los 21 años le dijeron que tenía que operarse para no tener hijos. Porque sus hijos van a heredar la enfermedad o van a nacer con alguna malformación por los fármacos. Ese es un temazo también. Un temazo, claro, y eso todavía se ve. Yo llevo 10 años trabajando en la liga y cuando partí me horrorizaba, pero me horroriza más ahora, porque en 10 años la verdad es que muchas cosas no han cambiado. Entonces, por eso hacemos tanta actividad de educación a nivel todo Chile, Latinoamérica. Ahora, para aclarar el mito, el porcentaje de epilepsias que se heredan, 3 a 4%. Depende, y también depende mucho porque cuando yo tengo un hijo, tiene la mitad de mi carga genética y la mitad de la carga genética del padre. Si ambos tienen la alteración, qué tanto pesa una a otra. Entonces son casos bien puntuales, ¿ya? Y el médico en general recomienda, hace cierta asesoría. Tema de los fármacos. Hay un estudio europeo de más de 20 años, en cual la Liga participa, que se han estudiado esto de que los efectos de los fármacos en los recién nacidos. Y en realidad el porcentaje de malformaciones asociadas a fármacos es muy bajo. Entonces, ¿pero qué provoca más daño, por ejemplo? Que a la mujer se embaraza y le suspenden el tratamiento. O le cambian el medicamento. Mucho. Pero, de nuevo, entonces estamos hablando que en la misma, por decirlo de alguna forma, el mismo concierto, personas que más debieran saber, muchas veces se toman malas decisiones. Lo que pasa es que la epilepsia no es un tema que tampoco se habla a nivel de profesionales de la salud. O sea, yo, enfermera, tuve la clase de crisis febriles, las crisis que se asocian a fiebre, en el contexto de enfermedades de la infancia, pero de epilepsia, no. De epilepsia, de qué es lo que significa, de que hay distintos tipos de crisis, de que no hay que tenerle miedo del manejo. No, o sea, yo lo aprendí en la liga, cuando llegué a la liga. Y por eso también hacemos mucha educación a médicos, no a especialistas. Claro. Al resto del equipo de salud, en realidad, en regiones, por ejemplo, no lo ve el especialista. Lo ve el médico del consultorio, Claro. del CESFAM, y el equipo de la enfermería. ¿A quién las personas acuden? Por otro tipo de cosas también, por supuesto que sí. Además. Y si en ese mismo contexto agregamos las personas mayores. Imagino yo, desde los familiares y amigos más cercanos hasta quizás cualquiera, ¿no? El vecino, no sé. Pensará que es una persona que a raíz de una crisis nunca más, qué sé yo, pueda estar sola, la alimentación. O sea, seguramente cambia completamente el contexto de los demás frente a una persona mayor que pueda tener una crisis, ¿no? Claro, el primer concepto es que creen que la epilepsia no va a dar. Si yo no tuve epilepsia cuando chico, no voy a tener epilepsia de adulto. Y la epilepsia es una enfermedad que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Y sobre todo en adultos mayores. Pasa más. Pasa más. Porque en adultos se daña el cerebro, consecuencia de un accidente cerebrovascular, demencia, etcétera. Pero, a diferencia de probablemente los niños, en los adultos mayores es más difícil hacer el diagnóstico. Porque las crisis no siempre son convulsiones. Entonces aparecen estos otros episodios que se confunden con demencia, se confunden con una descompensación de la diabetes. Entonces ahí cuesta un poco más hacer el diagnóstico. Para que se queden tranquilos, los adultos mayores responden mucho mejor al tratamiento, andan bien con sus fármacos. Y también este otro temor, es que no se puede quedar solo. ¿Y cómo le limitamos el vivir solo, el hacer las cosas solo a una persona que tenga 70 años, que ha sido autovalente toda su vida? No estamos condenando, ¿no? También caemos en esas malas... Solo por desconocimiento, por temor. Yo creo que la epilepsia genera mucho temor. Y de ahí como que aparecen todas estas otras cosas que vemos, que son causas frecuentes de que nos consulten, de que nos pidan. Nosotros tenemos, por ejemplo, hacemos capacitaciones mucho a colegios. Porque cuando aparece el diagnóstico en el colegio... Pero es bueno que la comunidad escolar en ese sentido conozca y de primera fuente, y por eso es tan importante el trabajo que ustedes realizan en la Liga. Catherine Moreno, muchas gracias por estar en Código Púrpura. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, y a ustedes también por vernos como siempre. Muchas gracias. Esto fue Código Púrpura. Un espacio de conversación, ciencia, historias, mitos y verdades sobre la realidad de la epilepsia en Chile. Presentado por Liga Chilena contra la Epilepsia en Radio Universo.